familiarizarles un poco con la geografía del sitio donde está el pueblo de Israel, Moisés, Yehoshua, listos a Israel para cruzar para el otro lado y conquistar Canaán. En ese sitio es que se dio todo lo que está escrito en el libro de Devarim, ¿no? Y en especial estas dos parashot empiezan a hablar de un sitio exactamente. Entonces quiero asociarles con la geografía del lugar. Vea, aquí es el Mar Muerto. Esto es el río Jordán. Y ese río, aquí es lo que llamamos el Kineret o el Mar de Galilea. Como ustedes pueden ver, tanto el Mar Muerto como el Mar de Galilea no son más que un lago, ¿no? Son lagos, no tienen ninguna conexión con el Mar Mediterráneo y los otros océanos. Es un lago de agua salada y un lago de agua dulce. Muy interesante porque Israel posee su propio mar de agua salada en esto del Mar Muerto, y el único país también que tiene un mar, el Mar de Galilea, un mar dulce. Y una conexión entre los dos que se llama Jardín o río Jordán. Pero el río Jordán continúa hacia arriba, hacia el norte, de donde nace y viene, forma el lago de Galilea, sale del lago de Galilea del otro lado y aporta sus aguas para el Mar Muerto, donde es extraído sal continuamente por un proceso de evaporación. Entonces, aquí se evapora agua para extraer sal. Y ese evaporamiento causaría una baja del nivel del agua, pero el río Jordán lo reabastece. Aunque los investigadores hoy día están muy preocupados, dado que el agua que está llegando aquí no es suficiente y para la extracción de la sal se está evaporando más de lo que está recibiendo, y por estadísticas y por centímetros de bajas por año, ellos ya han establecido que dentro de 20 años podríamos tener problemas serios con relación al Mar Muerto, tanto que si siguiéramos el mapa hacia abajo, entonces comienza a subir montañas, 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 y allá arriba, 400 metros de altura, está el Mar Mediterráneo. Hay un proyecto en Israel de sacar agua del Mar Mediterráneo para completar el agua del Mar Muerto, ya que el Mar Muerto no tiene ninguna conexión con el Mar Mediterráneo. Aquí está Jerusalén, ¿no? Algunas ciudades así como, por ejemplo, Ashkelon, Jerusalén, por acá está Tel Aviv. Entonces, de ese lado de acá es Jordania, de ese lado de acá es Israel. El pueblo de Israel estaba estacionado o acampado en esta región aquí. Y más o menos por esta región del río Jordán, Josué cruzaría como de hecho cruzó. Voy a pedir al hermano que pase la próxima lámina para que no sé que también los hermanos pueden ver, pero los que se interesen más por lo que yo estoy hablando, siéntase en la libertad de pedirme, yo le puedo, por email, y yo le puedo mandar. Aquí fue como se distribuyeron después que Josué cruzó el río Jordán, vea, el Mar de Galilea, el Mar Muerto. Entonces Reubén, Gad y Manasés recibieron herencia de este lado aquí. Y las demás tribus, incluyendo Manasés porque era muy grande,
recibieron en la parte de Israel. Esa parte que correspondió a esas tres tribus, Reubén, Gad y Manasés, ahora yo me estoy yendo hacia adelante, o sea, ya dejando atrás la geografía de nuestras parashot, de nuestra parashá de hoy y la parashá pasada. Estas tribus prefirieron estos lugares porque esto aquí es una planicie muy grande. Desde los límites de estas tribus para acá son montañas muy altas, pero muy altas mismo, que llegan casi al nivel del mar Mediterráneo, del mar salado, de los océanos. Entonces ellos cogieron todas, pidieron a Moshe poder quedar de este lado aquí, porque ellos eran criadores de ganado y esta área aquí está muy bien servida de agua y muy húmeda. Toda agua que cae encima de esta montaña viene para acá, y más aquí cerca del río Jordán hay mucha vegetación, un lugar muy apropiado para la agricultura y para la agropecuaria toda, digamos. Pasa esto. Bueno, les prometí que iba a mostrar un poco de la geografía del sitio donde se dan los acontecimientos de Parashat Vaet Haná. Entonces ahora nosotros estamos cortando el terreno de donde se da para que ustedes tengan una idea de cómo es la geografía. Ve, aquí está Jerusalén. Mira esta raya aquí de Jerusalén, el Jordán. Vea, el Jordán es esto aquí. Sin embargo, Jerusalén, el río Jordán nace a la misma altura de la ciudad de Jerusalén, pero no desde Jerusalén. El río Jordán nace en el extremo norte, ¿no? Yo quería poner un poco de fotografías del sitio donde nace el río Jordán, pero eso tomaría mucho tiempo estar hablando y me faltaría tiempo para comentar la parashá. Entonces, vea, de ahí, vea, el río Jordán bien descendiendo y llega aquí, él llena el mar de Galilea. Y sigue descendiendo y llega aquí, él llena el mar muerto. Entonces diríamos que Josué, Moshe, todo el pueblo de Israel estaban acampados aproximadamente aquí, un poco antes de que el río Jordán llegue al mar muerto. No sé si tengo otra lámina que diga una otra. Ah, sí. Volvamos allá un ratito. Volvamos a esto. Entonces, como ustedes ven, Jerusalén está aquí, vea, Jerusalén, y el río Jordán está aquí, Eso significa como 400 metros, como 1000 metros más abajo de Jerusalén está el río Jordán. Y el mar, el monte Hermón está acá a casi 10.000 pies de altura. Vea, mucho más alto que Jerusalén. Vea la diferencia. Digamos así, que de aquí 600 metros más o menos está el mar Mediterráneo, y cuántos miles de pies está el monte Hermón, que buena parte del invierno pasa totalmente blanco, ¿no? Y el río Jordán nace acá en el norte y aquí está el sur. Deja ver, el nivel del mar muerto y el nivel del mar, esta línea aquí marca el nivel del mar Mediterráneo.
No. Sí, Mediterráneo, leve. Ahora pasemos la otra. Bueno, entonces ustedes ven aquí, Moab, Edom y Amón. Semana pasada estuvimos estudiando sobre los amonitas, los moabitas y los edomitas. Vamos a ver si podemos hablar alguna cosa sobre ello para que ustedes sepan. Ve esa saeta aquí, tal vez para los que están viendo a través de la cámara no está tan claro. Aquí exactamente queda el Ever a Jardín, el pase del jardín, ¿no? No puedo explicar cómo era la cantidad de agua en tiempos de Josué, pues estamos hablando de 3.500 años atrás, ¿no? Entonces es muy difícil las líneas del el curso del río Jordán y de cualquier río cambia bastante con el pasar de los años, pero este sitio fue el sitio donde después de pasar por Edom, pasar por Moab, dando vueltas así, porque los moabitas fueron los que no permitieron que Israel cruzara por su territorio. Entonces Israel tiene que haber venido lo máximo por acá para cruzar el territorio de los amonitas y entonces enseguida venir para acá a tomar el río el Jordán para cruzar hacia Canaán. Israel es todo esto aquí, todo esto, y de acá para acá no hay más nada, no hay ningún río, nada exactamente. Ya cuando llega acá en el mar de Galilea, no, cuando llega en el mar de Galilea, parte de esto aquí pertenece a Israel y ahí está ¿cómo es esa parte aquí? ¿Cómo es? Los altos del Golán por aquí, ¿no? Que fue conquistado por Israel en una guerra que no hace tanto y pertenecía a Siria y hoy pertenece a Israel. Israel nunca va a entregar esto porque sería compartir las aguas del Kineret con los sirios. Y, bueno, ahora que usted ya sabe, Amón, Moab y Edom, vamos a hablar un poquito de esto, e Israel cruzando más o menos por aquí. Bueno, esto puede pasar. Bueno, los amonitas, como ustedes ven ahí, son los amonitas y los moabitas, son descendientes de Lot. No sé si ustedes se acuerdan, Lot tenía 2 hijas, su mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, y la impresión que las muchachas tuvieron era de que el mundo se estaba terminando. Cuando vio que fuego estaba cayendo sobre las ciudades, ellas subieron la montaña con sus padres, y ella vio, no que miraron hacia atrás, ellas salieron de las ciudades porque la ciudad sería destruida. Tuvieron la impresión de que el mundo se estaba terminando, por lo menos se iba a acabar cualquier posibilidad de que se case. Entonces hubo una situación de un incesto y ellas emborracharon a su padre y concibieron de él. Entonces de ahí vienen los amonitas. La palabra amonitas viene de Amón, Amón de Am. Parece que tiene mucho que ver con el idioma arameo. Entonces Amón, porque pueblo es Am. Entonces Amón, amonitas es aquel que pertenece al pueblo de Amón. Los moabitas, pues, que también son hermanos de los amonitas, estos quedaron descartados de
de que pueda tener alguna buena relación con el pueblo de Israel por lo menos 10 generaciones. Estamos hablando para más de 500 años, ¿no? Por lo menos, por haber impedido que el pueblo de Israel pasara. Estudiamos en la parashat anterior, creo, o fue la última parashat del libro anterior, que Moisés mandó preguntar a los moabitas si podían pasar. Ellos dijeron, no, si entrar en nuestro territorio, nosotros los vamos a salir en guerra. A pesar de que Moshe dijo, yo voy a pagar por todo el agua que yo use, cualquier estrago que cause. Son 3 millones de personas caminando en filas, ¿no? Entonces, pero los moabitas dijeron que no. Ahí Dios prohibió la unión entre el pueblo moabita y el pueblo de Israel terminantemente. Ya estaba prohibido para todas las naciones, pero la prohibición se hizo más grave para los moabitas. Sin embargo, la misericordia del Eterno es tan grande que a través de Ruth, la moabita, los moabitas lograron ingresar en Israel y, como si no fuera suficiente, ser parte de las generaciones anteriores de el rey David y consecuentemente del Mashiach. Ya los edomitas, una palabra que viene de Edom, los edomitas son descendientes de Esaú, ¿no? Y le llamaron a la descendencia de Esaú Edom, porque quiere decir rojo, como era rojo como era el cabello de Esaú, de Esab, ¿no? Y pues estos son la geografía y y un poco de introducción al escenario de la Parashat Devarim. La Parashat Devarim y Vaet Hanan. Bueno, Vaet Hanan es una palabra que ha llegado inclusive a ser traducida en todo el Tanaj como oración, entre otras, como tefilá, ¿no? Oración. Pero realmente significa invocar por la gracia. Hasta cantamos aquí una canción, Hanun, Rahum ve Rahum. Y Hanun es lleno de gracia. Así es como Hashem es. Entonces, y de ahí esa palabra Hanun, también con la misma raíz viene la palabra Vaet Hanan. Entonces se subentiende que Moshe invocó, clamó a Hashem por su gracia, no por lo que él haya hecho de bueno, sino por misericordia le dejara entrar en esta tierra buena que el pueblo de Israel estaba a punto de recibir por herencia, que ya había recibido por herencia, pero estaba a punto de asumir. Y Hashem le dijo lo que le dijo. Nosotros vamos a meditar un poquito en esto, ¿no? Es decir, que la porción de Vaet Hanan, que significa y suplicó, cubre como los 124 versículos o pasuquín, y la parasha abre con Moshe invocando, clamando, pidiendo al Eterno que por favor y misericordia, por gracia pura, le permitieran entrar. Usted sabe que es mucho más fácil alcanzar las cosas con el Eterno a través de la gracia
que a través de los méritos, porque ¿quién de nosotros puede reunir tantos méritos como para creerse acreedor o con derecho de reclamar alguna cosa del Eterno? Y Moshe tenía buenas obras para hacer, ¿no? Él dejó su esposa, dejó su ganado. A los 40 años de estar de pastor, viviendo una vida pacífica y tranquila en el campo, fue allá a buscar el pueblo de Israel, a exponerse delante de Faraón. Aguantó todas las críticas, las murmuraciones, las quejas del pueblo de Israel. Y ahora, a los 120 años, ahí con el Jordán delante de él, estaba por ver el pueblo de Israel entrando con Josué y él no poder entrar, simplemente por haber golpeado la roca en vez de haber hablado. Entonces, Vaet Hanan, él clamó por gracia, ¿no? Haz gracia y bondad para con tu siervo y déjame entrar para ver esta tierra. Y Hashem pues le respondió con un rotundo no. Sin embargo, se lo permitió subir a una montaña alta, y eso sí, como yo estaba mostrando allí, la montaña hacia el este del Jordán, en estas planicies donde quedaron 3 tribus después, y en ese sitio donde estaba acampado Israel, recibiendo todas las instrucciones contenidas en el libro de Devarim. Las montañas que están al este de este escenario son montañas altísimas mismo, ¿no? Yo no sé cómo harían para subir todo eso, para entrar Jordania adentro, porque hay ciudades pequeñas ahí abajo, entre el Jordán y estas montañas. Hasta hoy hay ciudades jordanias ahí abajo, pero son montañas exageradamente altas, ¿no? Y Hashem dijo, sube ahí y mira el país, pero no te voy a dejar entrar. Bueno, hay algunas respuestas para esta pregunta. Yo he visto tantas respuestas, tanto del lado judío como del lado de los teólogos cristianos. Y han habido hasta teólogos cristianos que dicen, como la roca es el Mashiach y él golpeó 2 veces, el Mesías terminó siendo herido 2 veces. Bueno, toda roca que emana agua y que sacia la sed de la gente podría ser un tipo de Mashiach. Y la otra primera roca, Hashem dijo, golpea la roca. Y ya la segunda, Hashem dice, habla a la roca, porque Hashem le dice a Moshe, no santificaste a mí con golpear la roca. Hashem quería que el pueblo que vio a Moshe hace 40 años atrás, o algunos años, 10 años, no sé, atrás, Moshe golpeó la roca y la roca salió agua. Ahora Hashem quería dar una clase nueva para el pueblo de Israel. Quiere ver cómo no es solo golpeando que sale agua de la roca. Hablando también sale. Porque cualquiera puede pensar que si golpea una roca, pues puede hacer que del otro lado haya agua y salga agua. Pero hablándole a la roca y la roca respondiendo positivamente, eso haría que el pueblo se admirara, la maravilla sería mucho más grande, ¿no? Tanto que los rabinos llegaron a la conclusión de que la roca, que por sí sola es dura, es pétrica, ¿no? Representa más bien al pueblo de Israel, ¿no? Que tiene que ser ablandado con palabras, que tiene que enseñarle para que
para que él pueda hacerle caso al Eterno. No a golpes. Bueno, todo eso hemos estudiado en las últimas parashot. Pero hubo quien dijo que ya has hecho bastante cuando dices sin Rav leja, suficiente para ti. Y esa interpretación es muy correcta, porque de hecho está escrito así en hebreo. Rav leja, suficiente, basta para ti. O sea, ¿basta qué? Basta lo que ya hiciste. Trabajaste 40 años. Ahora es turno de otro trabajar. Nadie tiene un ministerio indefinido, infinito, que se va de largo. No. Las generaciones van cambiando de las comunidades y necesita que se cambie también la generación de líderes, ¿no? Los líderes de hace 40 años no pueden ser líderes más de otros 40 años, es lo máximo, y fue Moisés. Entonces, esa interpretación está buena. Otros, el que ha entendido que el que introduzca el pueblo a la tierra será comparado al Mashiach. Por ejemplo, todo el pueblo judío hoy día, o por lo menos la grandísima mayoría, está esperando la venida de un Mashiach, ¿no? De un Mashiach, con excepción de conservadores y reformistas que están esperando una era mesiánica. Pero nosotros y la gran mayoría del pueblo de Israel estamos esperando una era mesiánica que va a inaugurar el rey Mesías. Y es más, nosotros ya entramos en esta era mesiánica, aunque no hemos entrado en el reino mesiánico, porque el reino mesiánico va a ser establecido cuando venga el rey Mesías. Entonces, el rey Mesías es el que va a rebañar, lekabetz, que es la palabra que traduce al griego y del griego al español, arrebatamiento, arrebatar. El Mashiach viene para arrebatar, para lekabetz, para rebañar, para recoger todos los fieles, los pueblos de Israel, y aquellos pueblos creyentes que se han injertado en el pueblo de Israel, y llevarlo y reunificarlo. De ahí viene la palabra kibbutz, que es una palabra que es un ajuntamiento de gente que van a trabajar y servir al Mashiach. Entonces, el Mashiach es el que va a recoger todo el pueblo que está disperso en todas las naciones y lo va a poner allá dentro de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Entonces, pues, quien introduzca el pueblo de Israel, en esto consiste la segunda interpretación que estoy compartiendo con ustedes. Recuerda que la primera fue Rav leja, basta para ti. La segunda, que el que ha de introducir el pueblo a la tierra tiene que ser una persona como el Mashiach. Y aunque Moshe es el tipo del Mashiach, pero él cometió una cosa que por ella Hashem no le dejó entrar en la tierra prometida. Pero Josué no estuvo comprometido con ninguna de estas cosas. Entonces Josué, que en hebreo es como decir Yeshua, Yehoshua y Yeshua es la misma cosa. Entonces calza mejor, es un tipo más perfecto, es una sombra más real del Mashiach. Entonces tenía que ser una persona más parecida con el Mashiach para introducir al pueblo en la tierra. Entonces, como si Moisés lo hiciera, sería una sombra de Mashiach desobediente.
porque desobedeció a Hashem. En vez de hablarle a la roca, le golpeó. Pero Josué estaba descomprometido. Hasta la prueba grande que Josué y Caleb pasaron, ellos salieron muy bien, ¿no es así? Sacaron su 20 sobre 20 o 100 sobre 100. Entonces, Josué calificaba. Ahora estaba leyendo Benjamín la Torá y hay una cosa que no está escrita en español, en la traducción al español. Un verbo, lejazécoto, ¿no? Fortalécelo porque él es el que va a hacer entrar el pueblo en la tierra de Canaán. Por otro lado, hay quienes en el judaísmo han dicho que si Moisés entrara con el pueblo, podría ser idolatrado. Entonces Hashem, el único detalle que apoya esa interpretación o esa aplicación o esta exegesis es que Hashem no permitió el funeral de Moisés, ser hecho por el pueblo, sino que Moisés en vida despidió de todo el pueblo y sube la montaña y allá es muerto y sepultado y el pueblo no tiene ninguna participación. Entonces, tal vez que si no hubiera una posibilidad de una idolatría, de una sepultura ahí cuestionada, visitada, entonces el Eterno hubiera dejado que el pueblo mismo le sepultara, como fue sepultado Miriam y como fue sepultado Aarón. Entonces Hashem no dejó que de la misma forma fuera sepultado Moshe. Esa interpretación tiene sentido. Por otro lado, se sentiría Moisés defraudado. Tal vez también Hashem no permitiera que Moisés entrara con el pueblo, porque Moisés sufriría un defraude muy grande, porque el libro de Devarim todo es la repetición de los 4 libros primeros, ¿no? El 5º libro es la repetición de los 4 libros. Es un resumen de toda la Torá. O sea, en el libro de Devarim, hasta yo había leído algo sobre un libro, sobre que, no me acuerdo ahora el nombre del autor, que cuando se comienza a enseñar a los niños la Torá, se empieza por el libro de Devarim. ¿Por qué? Porque el libro de Devarim da un panorama completo de la Torá. Ahí después que ellos ya aprenden eso, ahí comienzan de Génesis, ¿no? Entonces, y todo el libro de Devarim es compuesto de exhortaciones y desafíos de que no te olvides de esto. Porque si te olvidas de cumplir con estas palabras, entonces será tu desgracia, ¿no? Tu éxito de este río para allá es la obediencia a estas palabras. Tu desobediencia te acarreará males sin fin. Y de hecho, el pueblo no hizo caso a Moisés. No hizo caso a Moisés y Moisés no estuvo allí para ver. Por eso que nosotros tenemos exilio babilónico, sirio. Por eso tenemos la invasión de los griegos, los romanos. Por eso el pueblo de Israel hoy está en la diáspora. Esta diáspora que nosotros estamos viviendo, imagínate, hubo una diáspora de 70 años en Babilonia. Muchos judíos, mucho pueblo de Israel nació en Babilonia. Nunca había pisado la tierra de Israel. Esdras y Nehemías nacieron en Babilonia. Y el corazón de ellos estaba en Jerusalén. El corazón de ellos estaba en la tierra de Israel, porque es la tierra, el país del judío. El país del judío no es Estados Unidos, Brasil, no es Costa Rica, Nicaragua, nada.
¿quién va a creer que Dios iba a dar esto para nosotros? Dios dio lo mejor que hay en el planeta para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham. Y nosotros debemos vivir en función de lo que pasa ya en Israel. Por eso la canción Shalom Jerusalén. Inquirid por la Shalom de Jerusalén. Procurad saber, interesarse por la Shalom de Jerusalén, ¿no? Entonces, especialmente el que está en la diáspora. Entonces, algunos han interpretado esa prohibición de Moisés entrar en la tierra como también para no sentirse defraudado porque el pueblo no obedeció, no hizo caso a todo esto que Moisés repitió de la Torá allá en el Ever Ayardén, frente al Jordán. Daba para ver el otro lado. El Jordán es un río que pocas veces más ancho que ese templo y algunas veces la mitad de ese templo. ¿Y por qué? Entonces, o sea, los que están de un lado ven perfectamente el otro lado. Lo que Moisés quería no era ver solamente allí la pequeña planicie del otro lado. Moisés quería ver toda la tierra. Él quería entrar, a llegar hasta... hay un versículo cuando dice esto. Hay una palabra, Lebanon, que ellos creían que era, se refería, los rabinos creían que se refería al monte Sión, ¿no? Donde se iba a construir el templo. Y una quinta interpretación está basada en el parte del versículo que dice, Alto Sef Davar Elai. No añada más palabra hacia mí. En otras palabras, en dicho más popular, no ore más. No ore más. Y los exegetas más clásicos han interpretado como, porque si sigues orando, yo voy a acabar dejándote ir. Porque si sigues orando, entonces Hashem le prohibió orar más. Basta, no ore más. Y él ha venido orando muchas veces. Los rabinos se han calculado hasta cuántas veces él ha orado. ¿Ah? ¿Cuántas? 515 veces había orado Moshe pidiendo la misma cosa. O sea, desde que él cometió el error de golpear la piedra, él comenzó a orar. Ay, Señor, no haga eso conmigo. Tú no vas a hacer eso conmigo. No, no creo. Y siguió orando, siguió orando, siguió orando. Hasta el día que Hashem le dice, Al Tosef, no añada más palabras. En otras palabras, ya basta de orar, no ore más. Porque ya una oración más y me convences. Y los rabinos y los exegetas han llegado a esa conclusión por causa del poder de la oración. La oración tiene un poder tan grande que si usted sigue pidiendo una cosa a Hashem, Hashem no quiere darte. Y usted siente que el cielo se hace como de bronce, que parece que Hashem ha tapado sus oídos para no escuchar su oración. ¿O será que ese techo o algo está impidiendo que su oración llegue al cielo? Y usted ora. Ahí llega un punto que el cielo dice, ya oró bastante, dele lo que le quiere. Ahí cuando llega la bendición en la mano de la persona, no demora mucho y nos damos cuenta de que la persona no estaba preparada para vivir aquello, para tener aquello, y le hace más daño que bien. Entonces la oración tiene un poder tan grande que Hashem le prohíbe a Moisés de seguir orando. Bueno, estas son solo unas pocas interpretaciones que se han dado a esta simple parte del versículo. Rab leja, basta para ti. Al Tosef Davar Elai.
Od. No añada más ninguna otra palabra. Bueno, realmente estaba terminantemente prohibido algún acuerdo con las naciones. Cuando Hashem le dice, cuando Moisés es usado para decir al pueblo, advertir acerca del peligro que correrían abandonar los escritos de la Torá del otro lado de la tierra. Déjame explicar uno de los porqués, es que la tierra es santa. Y quien dice esto es el Eterno. El Eterno santificó la tierra. Por ejemplo, este lugar es santo, es más santo que el otro lugar. Y este aquí es más santo. Son grados de santidad. Con relación a los otros espacios de tierra que Hashem distribuyó para todas las naciones, ¿no? Aquel espacio de tierra es más santo que los demás. Nosotros una nación puede cultivar la santidad, pero nunca será más santo que la tierra de Israel. Me acuerdo que cuando fui por primera vez a Israel, el guía nos dice, tengan cuidado con las cosas, porque la tierra es santa, pero los que están sobre ella todavía les falta mucho. Bueno, entonces, en capítulo 4, versículos 6 y 8 dice, así que guárdenlos y póngalos por obra, hablando de los preceptos, los estatutos, las leyes de Hashem, porque esta será su sabiduría y su inteligencia. Estoy hablando de versículos de nuestra parashat. Ante los ojos de los pueblos, al escuchar todos estos estatutos dirán, o sea, cuando los otros pueblos escuchen que este pueblo, el pueblo de Israel, es un pueblo que tiene estatutos, tiene reglamentos, tiene leyes, vive una vida disciplinada, vive una instrucción divina. Ciertamente dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca como esta, como está el Eterno, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos? ¿Qué otra nación? Las otras naciones hasta pueden invocar a Dios, pero no tiene a Dios tan cerca de ellas como Israel tiene a Hashem cerca de él. ¿No? Yo ya conté aquí no hace mucho una historia de que una anécdota de que vino el primer ministro de Israel acá a los Estados Unidos, y cuando ellos estaban conversando ahí en la oficina de la Casa Blanca, entonces el primer ministro dice, quiero hacer una llamada para mi casa. Dice, pues usa ese teléfono ahí. Dice, no, pero dígame cuánto es. No tienes que pagar nada. No, yo quiero pagar. Entonces, ok, quiere pagar, paga, pero no necesita, pero si quiere pagar, paga. Entonces, el presidente de los Estados Unidos le presta el teléfono y pues se dio cuenta más o menos el tiempo que él habló. Y después que le habla, dice, deme $5. ¿Cómo $5? Hablé casi una hora, $5. Sí, $5. Ahí, en el otro mes, fue el presidente de Estados Unidos a Israel. Y resulta que cuando el presidente de Israel estaba hablando por teléfono, él estaba orando, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos se dio cuenta que este tipo estaba hablando con Dios. Sí.
Ahí cuando llegó allá, él dice, yo también quiero hacer lo mismo que usted hizo. Ahí llamó y comenzó a orar. Llamó a los Estados Unidos, llamó y comenzó a orar. Y el primer ministro no sabía dónde había llamado, pero estaba orando, estaba rezando, estaba haciendo sus oraciones como buen cristiano. Entonces, cuando terminó, dice, ¿cuánto cuesta? Ahí él dijo, no cuesta nada. 1 centavo. ¿Cómo que 1 centavo? Yo hablé más de media hora. No, es porque cuando es para hablar con Dios aquí, es ligación local, no es muy cara. Porque Él está aquí. ¿No? Bueno, con este versículo, ¿qué nación? Guarden los mandamientos, porque ¿qué dirán los pueblos cuando vean que ustedes obedecen, que ustedes andan conforme a la instrucción de su Dios, que ustedes... Ahora piénsalo bien, a veces nosotros menospreciamos la idea de que el Eterno se preocupa con lo que nuestros vecinos digan de nosotros. Porque dice, póngalos por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos ciertamente dirán, ese es un pueblo sabio e inteligente. O sea, si ve que nosotros no obedecemos nada, que vivimos como ellos, que no tenemos ley, no tenemos estatuto, no tenemos Torah, no tenemos instrucción, entonces la gente va a decir, son igual que nosotros. Pero si ve que tenemos, pues esa gente no trabaja en Shabbat, esa gente tiene días de ayuno, esa gente tiene fiestas distintas, esa gente es completamente especial. Entonces, Hashem está preocupado con lo que la gente diga de nosotros. Tal vez usted y yo estemos viviendo de una manera que no nos importa lo que el vecino diga. La mayoría de la gente tiene eso. Nadie tiene nada que ver conmigo. A nadie le importa si yo hago, no hago, si yo bebo, no bebo, si yo como, no como. Eso es un problema mío. El vecino no tiene nada que ver. Pero el Eterno no pensaba así. El Eterno estaba preocupado con el qué pensarán de nosotros. Existe en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, dice, también los extranjeros que sigan a Hashem para servirle y que amen a su nombre, el nombre de Hashem, incluso yo los traeré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, hablando de los extranjeros, ya no hablando del pueblo de Israel, y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya ve que le importaba al Eterno el qué dirán. Y debe importarnos también el qué dirá mi vecino, el qué dirá el de al frente, el qué dirá mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio. No. ¿Y por qué le importaba lo que pensaban las naciones? A menos que los pueblos de todas las naciones, el Eterno esperaba que ellos también se convirtieran en fieles siervos del Eterno. Yo creo que cuando Isaías, en el capítulo 56, dice esas palabras, os traeré a mi monte, os recrearé mi casa, aceptaré su sacrificio. Yo creo que cuando el pueblo de Israel escuchó esa profecía, ha de haber dicho así, ese profeta está loco, hablando que los gentiles, los de las otras naciones, van a venir
y van a entrar en el templo. Si en el templo no podía entrar nadie que fuera extranjero, ¿no? Y que el Eterno iba a aceptar los sacrificios de ellos, pero si ellos no podrían ofrecer sacrificio en el templo. Pues bien, la conclusión que sacamos es que Hashem pidió al pueblo de Israel, como está en el capítulo 4 de Devarim, en nuestra parashá, que obedeciera estas palabras, para que ellos tengan éxito del otro lado, para que ellos puedan ser dignos de entrar y de vivir en la tierra de Israel. Pero no solo por esto, sino porque cuando las naciones vean cómo es que ellos viven, el estilo de vida que ellos viven, entonces ellos alabarán a Dios y dirán, qué pueblo inteligente y sabio es este. Entonces esto parece ser ese interés que Hashem tiene por el que dirán, el que comentarán acerca de nosotros cuando nos vean viviendo una vida distinta. Parece que esto, en comparación con ese dicho popular de que los judíos no convertimos a nadie, porque existen movimientos en el judaísmo que tratan de proteger a los judíos de las demás religiones, como por ejemplo Jews for Jews, ¿no? No, Jews for Jesus es tratar de convertir el judío en cristiano. Jews for Jews es los judíos para los judíos, no para los cristianos. Entonces estos hacen mucha guerra a los que tratan de hacer que virar la cabeza del judío. Tampoco nosotros estamos de acuerdo que se vire la cabeza del judío hacia otra religión. Pero el argumento es, no venga a virar la cabeza de nosotros, de los nuestros, porque nosotros no estamos interesados ni para nada que ustedes se hagan judíos. O sea que esta filosofía no es nada que nos pueda enorgullecer. Desafortunadamente es algo de lo que nosotros debiéramos avergonzarnos, porque el Eterno nos llamó para hacer luz a las naciones. O sea, las naciones tienen que ver cómo nosotros vivimos. Ahí ellas van a desear vivir como nosotros, ordenadamente, moralmente, sujetos a el Eterno, a una regla, ¿no? Por eso que nos preocupa mucho cuando grupos menosprecian la Torá. Entonces están queriendo vivir sin leyes, sin reglas, ¿no? Y Hashem quiere que vivamos con reglas para que nosotros podamos atraer la atención de las demás naciones también. No solo por eso, pero también. Por eso nos hizo luz para las naciones. Quien no cree que el judaísmo, si el judío no está interesado que el gentil venga a servir al Eterno, a lo mejor es porque no creen que el judaísmo es suficientemente importante como para albergarles también. O quizá no creen que el gentil es suficiente importante para justificar un esfuerzo de traerlo a la Torá. Los apóstoles, y en especial Rav Shaul, no sé, espero que no esté hablando demasiado, pero los apóstoles, en especial Rav Shaul, parece no haber compartido nada con los rabinos modernos, de que los judíos no estamos interesados en los gentiles, ¿no? Porque a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para vender una imagen de Rav Shaul como un Pablo que se convierta al cristianismo, solo así ellos pudieron aceptar. Pero si examina detalladamente cómo vivía Pablo, los sacrificios que ofrecía después de haber aceptado a Yeshua, hoy día ninguna denominación cristiana aceptaría a Pablo como un apóstol. En la realidad, Rav Shaul, escribiendo a los tesalonicenses, dice: pues ellos mismos, hablando de los gentiles, cuentan acerca de nosotros los judíos,
de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Elohim para servir a Elohim vivo y verdadero y esperar de los cielos a Yeshua, a su hijo, al cual resucitó de los muertos. Entonces, Rav Shaul, como un buen judío, inclusive rabino, él deseaba que los gentiles se convirtieran de los ídolos a Elohim. Ahora, ha sucedido un gran fenómeno. Hashem nos puso en una tierra y dijo, obedezca esto y ustedes van a impactar todas las naciones de una sola. Pero, si ustedes no obedecen, entonces yo les voy a poner para vivir con ellos. Al vivir con ellos, ustedes van a ver cómo es la cosa. Ahí la diferencia va a ser más notable, va a ser la única manera de atraerlos hacia mí. Así que si ustedes quieren tener menos trabajo para atraer las naciones con esta luz que es la Torá, vivan la Torá dentro de Eretz Israel. Si ustedes me desobedecen, yo los mando a las naciones y allá las naciones van a notar que ustedes son diferentes, ¿no? Y tal vez así yo pueda cumplir mi propósito de atraer las naciones hacia la Torá. Isaías 56 del 2 al 8 dice así: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Eterno no diga, ciertamente el Eterno me separará de su pueblo. Porque así dice el Eterno: a los eunucos que guardan mi Shabbatot, mis sábados, eligen lo que me agrada y se mantiene firmes en mi pacto, les daré mi casa. Imagínense el pueblo de Israel escuchando Isaías en la plaza gritando estas palabras. Y en mis muros un lugar, un hombre mejor y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. O sea, aún Hashem les daría un nombre mejor que los nombres hebreos. Les da, por el mismo, o sea, no se llamarán los gentiles que se conviertan a Hashem, no se llamarán por el mismo nombre gentil. Les daré nombre eterno, que nunca será borrado. Es decir, cuando un judío, por ejemplo, cuando tiene hijo o hija, pone nombres hebreos, es un buen nombre. Tiene una ventaja sobre el nombre gentil, que le pone ahí todo tipo de santo, pone de nombre a sus hijos. Pues Hashem a los gentiles los trae y les da un nombre eterno. Y en los hijos de Israel tiene un nombre temporal. Eso es para hablar largo. Y para amar el nombre del Eterno, para ser su siervo a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantiene firme en su pacto. Hay gente que dice así: los gentiles no tienen que guardar Shabbat, pero Hashem premia a los gentiles que guardan Shabbat. Y los traeré a mi santo monte en mi casa de oración. O sea, va a dar acceso a estos gentiles a la casa de oración, al templo, al Beit HaMikdash. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel. O sea que Hashem no ha olvidado de ninguna manera lo que Él se ha propuesto hacer con la descendencia de los hijos de Abraham. Los va a reunir. Y dice: todavía les juntaré otros a los ya reunidos. O sea, a los ya reunidos al pueblo de Israel. Les juntaré otros, es decir, otras personas que no tienen sangre judía, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, pero que fueron atraídos por el modus vivendi del pueblo de Israel. Así que de vez en cuando nos vemos en situación así.
quiero hablar sobre esto. Otro versículo muy interesante que aparece en nuestra parashá y que merece cuidado y merece que pongamos atención es el capítulo 4, saliendo del capítulo 4, que hemos leído de aquel versículo. Deja ver cuál era el versículo que habíamos leído. El capítulo 4, versículos 6 a 8. Ahora el capítulo 4, versículo 41. Be'ever Yarden, Mizrach Shemes, es decir, el paso del Jardín hacia el levante del sol, ¿no? Entonces, hay una esta semana alguien me mandó por mensaje de texto un cuento, una anécdota aparentemente aguada, pero interesante. Y yo quiero compartir aquí con usted. Pero pénsalo bien. Da algo a ponderar. Es que una mujer llega para el esposo y le dice: amorcito, ¿sabías que hoy estamos cumpliendo 20 años de casado? El marido dice, pues no me acordaba. Dice el marido, como todo marido que siempre se olvida esas fechas, y como toda mujer que siempre se acuerda las fechas. Ella siguió: hay que hacer algo para celebrar. Y el marido dice: pues hágalo. Y ella dice, a ella le hace pregunta: ¿matamos un buey, un cordero, un cabrito o una gallina? A él responde así: pero ¿qué culpa tienen ellos de esa decisión que nosotros hemos tomado? Se nota que no era muy feliz, ¿no? ¿Qué culpa tenemos? ¿Por qué los va a matar si fuimos nosotros que tomamos la decisión? Pues bien, parece que ese tipo no era muy realizado. En el capítulo 4, versículo 41 dice: Ba'ever Yarden, en el paso del Jardín. Yo estaba mostrando allí en nuestra plana que el sitio exactamente donde acontecieron todas estas cosas, y el Ever Jardín del que se hace referencia aquí, el paso del Jordán, representa aquellos lugares y momentos en los que nosotros tenemos que llegamos en nuestro caminar y durante nuestra vida, y tenemos que tomar decisiones importantes. El pueblo de Israel tenía que tomar una decisión allí. El momento que yo ponga el pie del otro lado de ese río, y el río está ahí, no es tan grande, ellos lo están viendo el otro lado, es una planicie desértica. El momento que yo cruce para el otro lado, yo tengo que obedecer esto, todo que Moisés se ocupó de repetirme. Si yo no obedezco, dice que todo me va mal. Entonces, ¿me paso al otro lado o no? Porque todo me va mal si yo entro en esa tierra y no obedezco. Pero si quiero que me haga bien, yo tengo que entrar en esa tierra y obedecer. Entonces hay momentos que nosotros estamos en nuestro paso del Jordán. Estamos en nuestro Ever Jardín, ¿no? Y tenemos que tomar decisión. En el último viaje académico que hicimos en Israel, y el próximo año vamos a hacer otro, nosotros fuimos a este lugar, el Ever Jardín. Y lo más interesante es que en este mismo lugar fue el lugar donde Yohanan Amatbil, Juan Bautista, sumergía a la gente. No sumergía, pero desafiaba a la sumersión a la gente con arrepentimiento, con teshuvá, ¿no? Para preparar a la gente
la razón de esta sumersión era para preparar el corazón de la gente para la aparición del Mesías prometido. Yeshua todavía no había empezado su ministerio y Yohanan estaba ahí en ese mismo lugar. Es como si nosotros mirásemos hacia el este está Josué y hacia el oeste está Juan Bautista, y entre uno y otro unos 1500 años de distancia, ¿no? ¿Y por qué Juan Bautista o Yohanan Amatbil eligió exactamente este sitio para hacer la sumersión? El mismo sitio que Josué y Moisés eligieron para cruzar el pueblo hacia la tierra. Porque Juan, el sumergidor, estaba presentando a Yeshua como el Mashiach que estaba por aparecer. Inclusive Yeshua mismo, ahí en este lugar por donde cruzó el pueblo de Israel, llegó y se sumergió también. Y ahí mismo en este lugar se escuchó una voz del cielo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y descendió el Ruach HaKodesh en forma de paloma sobre Yeshua. Y Juan entendió todas esas cosas, y los discípulos, porque escribieron muy bien muchos detalles sobre esto. Todos nosotros tenemos un lugar como este, un día en nuestra vida, un Ever a Jardín, un pase del jardín, un paso del jardín por donde nosotros tenemos que cruzar. Y cuando crucemos esto, debemos haber tomado la decisión de obedecer para que nos vaya bien, de obedecer para que nos vaya bien. Entonces, que Hashem nos bendiga, nos permita tomar en este momento las decisiones correctas, porque nosotros vamos a vivir con estas decisiones, buenas o malas decisiones, ellas nos acompañarán todo el resto de nuestra vida. Que nuestra vida no esté resumida a una anécdota, ¿no? ¿Por qué matar gallinas, corderos, cabritos o toros para celebrar? No establece la felicidad, ¿no? Porque lo que establece la felicidad no son las celebraciones, son la relación mía con Hashem y con sus instrucciones. Si nosotros obedecemos, wow, entonces nosotros seremos prosperados, seremos bendecidos. Pero si nosotros desobedecemos, la misma tierra nos vomitará. Y esto es lo que nosotros llamamos, tenemos un nombre bonito para este acontecimiento, triste, y lo llamamos diáspora. Pero diáspora es el resultado del vómito de la tierra de Israel. La tierra de Israel vio que el pueblo de Israel no vivió con obediencia a la Torá, los arrojó, los vomitó hacia las otras naciones. Hashem nos bendiga.